ayer estábamos informando de un nuevo atentado que se dio aquí en Pedro Juan Caballero poco después, o poco antes de las 16 en realidad, y la víctima se debatía entre la vida y la muerte, aunque un informe preliminar de los médicos señalaba que no era grave su situación, teniendo en cuenta de que recibió 3 disparos en la pierna y 2 disparos en el brazo. Sin embargo, posteriormente se complicó su situación, inclusive debió ser ingresado a la unidad de terapia intensiva ya a las 23 horas aproximadamente. En principio él fue asistido en un sanatorio privado. De allí, ya en horas de la noche, como decía, fue derivado hasta un centro asistencial, hasta el hospital regional, que cuenta con una unidad de terapia intensiva justamente, y luego de ser ingresado a esa unidad, terminó falleciendo ya en horas de la madrugada, Osvaldo. Nos referíamos al caso de Alcio Rodrigo Muñoz Centurión, quien fue atacado por 2 sicarios que llegaron hasta un local de venta de vehículos ubicado en el centro de Pedro Juan Caballero. Justamente ese local le pertenece a Muñoz Centurión. Los sicarios, sin mediar palabras, realizaron varios disparos contra su humanidad. 5 de los disparos impactaron justamente en su persona, repito, 3 en la pierna y 2 en el brazo. Y en principio se creyó que no era grave las heridas que tenía. Fue auxiliado, fue derivado primeramente en un sanatorio privado, pero en horas de la noche, tras complicarse su situación, terminó muriendo, terminó falleciendo justamente a raíz de complicaciones. De acuerdo al informe médico brindado ya esta mañana, uno de los disparos afectó una arteria principal de la pierna, tuvo mucha hemorragia, se le transfusionó sangre, pero no obstante, pese al esfuerzo de los médicos, terminó falleciendo, repito, Osvaldo. Esta triste situación que se dio en las últimas horas aquí en Pedro Juan Caballero, este nuevo caso de sicariato que enluta a una familia y que la víctima de turno, repito, es el dueño de un local de venta de automóviles. Alcio Rodrigo Muñoz Centurión, quien contaba con orden, o mejor dicho, antecedentes penales. En realidad contaba con antecedentes penales por posesión y tráfico de marihuana que data del año 2016. Ayer cuando hablamos a estas horas, Gilberto, no le dábamos tal vez la importancia debida a este hecho porque configura un nuevo caso de sicariato, en realidad, lo sucedido en Pedro Juan Caballero. Y no le damos la importancia, digo, porque obviamente teníamos otros casos más relevantes ante este, que aparentemente era un ataque o un nuevo ataque a una persona, pero que logró zafar de ese ataque. Sin embargo, hoy nos desayunábamos con que ya había fallecido. Finalmente, las heridas que recibió fueron tan graves, Gilberto, o se sospecha que pudo haber ocurrido algo más. Y bueno, quedó poco claro, digamos, la cuestión, porque en un inicio los propios médicos habían informado, por lo menos en la parte de admisión, habían informado de que las heridas que tenía este hombre no revestían gravedad. Pero sin embargo, posteriormente a las 23 él salió, fue llevado hasta el hospital regional, donde fue ingresado directamente a la unidad de terapia intensiva. El doctor Ayala, quien es el médico, el director del hospital regional, decía esta mañana de que él efectivamente ya estaba muy comprometida la pierna, por sobre todo porque uno de los disparos impactó en una arteria principal y prácticamente no lograron contener la hemorragia que él tenía. Decíamos en principio de que no era grave, pero sin embargo nos topamos de que no pudimos controlar la situación pese al esfuerzo, decía justamente el doctor Ayala, con respecto a este paciente que fue ingresado, repito, a las 23 a la unidad de terapia intensiva, y poco después de la medianoche ya se confirmaba el deceso. Tuvo 2 paros cardiorrespiratorios. Del primero logró zafarse, se logró recuperar porque se hizo un esfuerzo infrahumano, decía el médico, pero ya del segundo ya no pudo prácticamente no pudieron evitar de que finalmente fallezca este hombre. Así como decías, no le dábamos mucha importancia quizás por las propias expresiones de los médicos, quienes en principio nos decían de que no revestía gravedad esas heridas. Y bueno, de hecho, cuando se trata de heridas en miembros inferiores, en miembros superiores, muchas veces no reviste mucha gravedad, pero en este caso el hecho de que uno de los disparos impactó en una arteria principal y que esa hemorragia no pudo ser contenida, finalmente lo lleva a la muerte.
Gilberto, y a partir de allí también me imagino que los investigadores tomaron más atención en todo esto que ocurrió. El hecho de que tenga antecedentes, sí, ayer decíamos, podría constituir una explicación, pero a partir de ahora me imagino que van a intentar determinar el móvil del hecho para también lograr llegar a los implicados, y por supuesto, implicados directos y a los autores morales. ¿Se sabe algo más? ¿Tuvo algún tipo de amenaza a esta persona? ¿Hay algún antecedente ya de haberlo atacado a esta persona que en esencia estaba realizando labores en ese momento, más allá de sus antecedentes, y fue sorprendido por estos sicarios que bajaron de la motocicleta? De hecho, estuvimos consultando sobre esa situación, sobre los antecedentes y si él mismo había recibido amenazas. El comisario César Casco nos decía de que no hay una denuncia de que él haya recibido amenazas. Los familiares tampoco refieren de que fue amenazado en los últimos tiempos, por lo menos, y por lo tanto no existe prácticamente por ahora una hipótesis de por qué lo habrían matado. No obstante, la policía trabaja en recolectar las imágenes de circuitos cerrados. Si bien es cierto, el local no contaba con cámaras de seguridad, pero en los alrededores se estaba verificando para por lo menos hacer un seguimiento del trayecto utilizado por los sicarios, tanto de llegada hasta el local y también el trayecto de salida. En ese afán, la policía está colectando aún hasta estas horas algunas imágenes que puedan ser determinantes para saber quiénes fueron los que atentaron contra su vida. También los efectivos policiales realizaron una inspección de la escena, recogieron 13 vainas de pistola calibre 9 milímetros y el celular de la víctima. Eso capaz sea un elemento importante porque se va a analizar, se va a enviar al laboratorio forense para que se pueda extraer los datos y por ahí se encuentra un dato que pueda conducir a las autoridades a identificar a los autores. Pero también nos decía el comisario Casco de que en ese ataque que se produjo ayer, los disparos también impactaron en su aparato celular. Entonces, de cierta manera, destruyó parte del aparato celular, pero no obstante, los expertos seguramente podrán sacar algún dato importante con respecto a quienes pudieron haber sido, si es que recibió amenazas, cuáles eran las conversaciones que tuvo y si se trata de algún negocio que haya salido mal, teniendo en cuenta de que él mismo se dedicaba al rubro de compra y venta de vehículos, también consignación, entre otras cosas. De hecho, él era el propietario de esa playa de vehículos ubicada en el centro de Pedro Juan Caballero, donde ocurrió este ataque. Sí, justamente te iba a consultar eso, Gilberto, a partir de las imágenes que estamos viendo, una zona residencial donde se registró el atentado. Y fue en horas de la tarde, a plena luz del día, por lo que tengo entendido. Exactamente. Totalmente, a plena luz del día y en un local muy céntrico. Hasta me atrevería a decir que no es muy distante de la dirección de policía, por ejemplo, que haciendo un cálculo a grosso modo queda a unos 1000 metros de distancia del lugar donde ocurrió este atentado. Los sicarios, lógicamente y últimamente por sobre todo, ya no tienen reparos en ese sentido, actúan en cualquier sector de la ciudad, muchas veces a escasas cuadras, a escasos metros de sedes policiales y lastimosamente es un poco imposible quizás adelantarse a esos hechos porque uno no puede adivinar. No obstante, la tarea de la policía es importante post-crimen, digamos, porque es difícil evitar, pero no obstante, es importante que las autoridades policiales puedan investigar a fondo y que por sobre todo los criminales puedan ser castigados con todo el peso de la ley. Pasa mucho también por una cuestión de la dirección de la investigación que no está a cargo 100% de la policía, sino también depende mucho de lo que vaya realizando el Ministerio Público, Osvaldo. Y hay una cuestión que siempre traemos a colación cuando se trata de este tipo de hechos, es que los agentes fiscales que son los que llevan adelante la investigación, todos ellos
son formados en derecho, es decir, no están muchas veces capacitados para hacer investigaciones propiamente dicho, y eso quizás tenga también su factor negativo para el esclarecimiento de los crímenes.